en historia. Es momento entonces de dar la bienvenida a Julio Fernández, director académico de Colegio Seminario. Fernández, la palabra es toda suya. Buenas noches a todos, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, al acercarnos a este tema educativo, primero que quería decir que a mí por fin me alegra que este tema se haya transformado en un tema público. Hace varios años que desde el quehacer educativo a mí me preocupaba que en Uruguay no fuese una gran temática la educación, que la gente no estuviese discutiendo. Cuando uno ve en nuestros países que la prensa estaba todo el tiempo dedicándose a discutir que si los resultados de los exámenes o no, que si los colegios estaban bien o estaban mal, que si las instituciones educativas tenían que mejorar, y uno en Uruguay sentía que no era un gran tema. Hasta que se presentaron las pruebas PISA, que además fue la segunda vez, la primera vez no se generó, aunque los resultados no habían sido buenos, no se generó esta reacción. El año pasado, al publicarse las pruebas PISA y ver que no solo no habíamos mejorado, sino que habíamos empeorado, se empezó a generar un debate sobre la educación, en la cual se han ido incorporando poco a poco nuevos actores. Los políticos, los periodistas, obviamente los docentes, las autoridades, pero todavía hay algunos actores ausentes. Y para mí los más significativos son los padres de familia. No hay organizaciones de padres de familia que estén discutiendo sobre educación, protestando sobre educación y preocupando sobre este tema. Y no es porque en otros países no lo haya. Hay países donde hay manifestaciones hasta cómo se enseña, por cómo se enseña a leer y escribir. En otros lugares se discute, bueno, vemos el caso chileno, donde las manifestaciones de los estudiantes sobre la situación de la educación llevan 3 meses de todo tipo de manifestaciones y de problemas. Y aquí la sociedad civil está bastante quieta. Ahora por lo menos es un tema periodístico casi permanente y es un tema político y es un tema de las autoridades. Entonces creo que por fin tenemos posibilidades de empezar a mejorar una situación de decadencia que ya lleva varias décadas, no es de pocos años, ni es de este gobierno ni del anterior, lleva muchas décadas, y que como no lo tematizábamos, como no hablábamos de eso, era muy difícil empezar a decir, bueno, esto hay que cambiarlo. El problema educativo es muy complejo y hay muchas puntas por las que uno se podría meter, el económico, el político, el social, el ideológico, el pedagógico didáctico, el histórico. Y yo voy a hablar desde 2 que son los que me tocan más cerca. Uno es el histórico. Yo soy historiador, primero que todo, además de ser cura, pero como académicamente lo que soy es historiador, me siento historiador. Y en segundo lugar, soy educador y llevo muchos años trabajando en instituciones educativas. Entonces yo voy a hablar sobre esos temas. Yo llegué un poco de casualidad a la educación. Cuando terminé la secundaria, en el año 84, elegí la Facultad de Humanidades para no ser profesor, porque estaba el IPA o Humanidades. Y yo tenía la impresión de que con lo que yo había visto hacerle a los profesores, no era una tarea en la cual me quería dedicar, y no era tan terrible. En aquella época, fíjense que a mí me tocaron los 12 años de la dictadura, primaria y secundaria, o sea que no es que haya visto cosas muy terribles, pero para mí, a los 18 años yo decía, no, esto no, jamás voy a, las burlas, las cosas, no. Entonces me fui a Humanidades porque yo quería ser investigador. Después, por la realidad de que me entré a los jesuitas, no hice otra cosa que trabajar con adolescentes y aprender a trabajar con adolescentes, y de a poco me fue entrando eso de ser educador y de tener vocación de ser educador. Empecé con cosas que tenían más que ver con la enseñanza informal, y después, cuando fui avanzando los estudios, me empecé a dar clases de historia, y bueno, también fui profesor de historia. Y a partir de eso, después de terminar en historia, lo que hice fue dedicarme a estudiar temas histórico-educativos. En las tantas monografías que tuve que hacer en la Facultad de Humanidades, muchas de ellas tomé temáticas educativas del siglo XIX fundamentalmente, y eso me empezó a dar como la reflexión sobre lo que pasaba en la educación. Y cuando tuve que hacer el doctorado, elegí un tema que tenía que ver con lo educativo, la acción educativa de la Compañía de Jesús en el Uruguay en el siglo XIX.
Eso me hizo tener que leer mucho sobre cómo se había organizado la educación en el Uruguay, los antecedentes que había desde la colonia y cómo se había ido organizando en el siglo XIX y también parte del siglo XX, el comienzo del siglo XX. Y después me dediqué a trabajar en educación en Uruguay, y cuando estuve 6 años en España, ya tuve la oportunidad de trabajar en 3 colegios distintos de Madrid. Y cuando volví, hace 10 años, me fui de derecho de director de bachillerato del colegio seminario, y luego me hicieron director académico de todo, desde inicial hasta bachillerato. Entonces, esa es mi experiencia y ese es el trabajo que tengo que hacer todos los días. Entonces, desde ahí, eso me ha permitido reflexionar sobre qué es lo que pasa. Y ustedes dirán, bueno, pero la realidad del colegio seminario, no. Digo, la realidad del colegio seminario ayuda para muchas cosas. Aunque yo creo que trabajamos en la situación, por lo menos del Uruguay, mejor que podían tocarnos, estoy convencido, por el tipo de alumnos y por el tipo de familias que están detrás. Hay problemáticas de la educación que también tenemos nosotros porque exceden al seminario. Para empezar, porque la educación privada en el Uruguay sigue exactamente los mismos lineamientos que la educación pública, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que seguir los mismos programas, las mismas asignaturas, las mismas formas de evaluación y a veces hasta, bueno, los mismos contenidos, por supuesto, y a veces hasta la misma didáctica. En segundo lugar, porque nuestros profesores son todos formados en los institutos normales y en el IPA, y gran parte de ellos trabajan al mismo tiempo en nuestra institución, en las instituciones públicas. Entonces, no es que es una isla aislada del país, no lo es. Está muy metido y además uno está en contacto con las problemáticas educativas de todo el país a través de esos docentes comunes que tenemos y que además tienen que compartir más de una institución. Además de eso, las pruebas PISA, si ustedes vieron en el semanario Brecha, hace poco salió un artículo muy bien hecho, aunque el título era un poco así chocante, decía, cayó otro mito, la educación privada no es mejor que la pública. El artículo que estaba detrás de ese titular está muy bien hecho, muy bien investigado y escrito, y mostraba que en los resultados de las pruebas PISA, ustedes saben que hay distintas franjas que se clasifican a los centros educativos estudiados, que aparecen desde muy desfavorable, medio, favorable y muy favorable. En el único que por el sorteo en las últimas pruebas PISA conviven centros privados y centros públicos es en lo que sería favorable. No hay centros públicos en muy favorable y no hay centros privados en las dos últimas, que sería en muy desfavorable no hay centros privados y en desfavorable parece que hay algunos, pero ninguno de ellos fue seleccionado, o sea que no estaban en la muestra. Solo había una de esas franjas, lo que sería favorable, en que convivían centros públicos y privados. Y los resultados fueron prácticamente iguales en los dos centros. Entonces, ante esa cuestión uno se tendría que preguntar, bueno, y los resultados no fueron buenos en esa franja. Y uno se tendría que preguntar, bueno, ¿y por qué los chicos de medios sociales, socioeconómicos, favorables, vayan a lo privado o vayan a lo público, no alcanzan buenos niveles académicos a los 15 años en básicamente lengua, matemáticas y ciencias? O sea que ahí ya no está la situación socioeconómica, los problemas edilicios, la inseguridad, el ausentismo docente. Ya podemos aislar esas cosas y decir, bueno, acá, cuando estamos hablando de la gente de los medios favorables, estamos diciendo que acá la problemática es otra. Y yo creo que tiene que ver con el modelo educativo que tenemos. El modelo educativo uruguayo, en gran medida, y yo lo digo con convicción, no es una exageración, es de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Depende de los sectores, pero el modelo y a veces la forma en que se actúa es de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos ejemplos. Bueno, nosotros tenemos el bachillerato diversificado, que para nosotros es muy obvio, pero que hay pocos países del mundo que lo tengan,
¿Y por qué es? Porque ustedes saben que a fines del siglo XIX la secundaria era parte de la universidad, era una facultad de estudios preparatorios, así se llamaba, y entonces cuando empieza a desarrollarse en una mentalidad además que es la reforma de Vázquez Acevedo, que tiene un modelo muy positivista de la universidad, muy de carrera, de lo que importa es ser médico, abogado, ingeniero, arquitecto, no es una visión universitaria como era en su origen de formación universal. En ese modelo era bueno que estos chicos que iban a ser abogados, médicos, ingenieros o arquitectos tuviesen la mejor formación posible para ser buenos profesionales en esa área. Y entonces se empiezan a diversificar los estudios previos a la universidad, los preparatorios de la universidad. Y ahí se crean las diversificaciones. Y hoy seguimos, y aunque oficialmente... Buenas noches. Disculpas a todos por llegar tarde. Pensaba en el 18 de julio en Montevideo. Y no es chiste, sí. El nivel de las charlas va a quedar así. Entonces, cuando se crean eso, y hoy seguimos nosotros diciendo, estudiás que economía, derecho, ingeniería, arquitectura, ¿y cuántas carreras hay hoy? Hay decenas de carreras. Y seguimos embretando a los chicos en 6 carreras principales. ¿Pero por qué? Porque nadie se anima a decir, hoy oficialmente no se llaman así, es casi imposible recordar cómo se llaman, porque hoy en realidad economía es humanístico, no sé qué, yo que soy director no me acuerdo, es decir, y ingeniería es físico, matemática, y arquitectura es matemático no sé cuánto, pero en realidad todos seguimos diciendo arquitectura, ingeniería, economía y derecho, porque es más simple y porque en el fondo responde a la misma lógica, incluidos los chicos, ¿no? Entonces dice, pero es que ya hay decenas de carreras. ¿Por qué seguimos teniendo bachilleratos para las carreras que había hace 50, 60, 70 años? Pero seguimos en ese modelo. Los tribunales. ¿Por qué tenemos tribunales? Los chicos que tienen 13 años, si se van a examen, si pierden el curso, tienen un tribunal, 3 personas, para que corrijan a un niño que tiene 13 años. Que además las pruebas, en su inmensa mayoría, son escritas, tampoco que sean orales. Pero el modelo es que en el siglo XIX todos los exámenes eran, todo el mundo iba a examen, porque no había evaluaciones durante el curso. Segundo, eran todos los exámenes orales, y el mínimo en aquella época además las orientaciones eran mucho más fuertes, bueno, el tribunal daba un cierto margen de neutralidad. Hoy todos sabemos que no es verdad. Porque yo soy profesor de historia y he tenido que corregir a veces hasta el 24 de diciembre decenas de exámenes de bachillerato, y por supuesto que los que leo yo no los leen los otros 2 miembros del tribunal, porque si no, no pasaríamos hasta el 1 de enero corrigiendo. Y la gente hace confianza de que lo que yo corrijo está bien. Lo máximo que a veces hacemos nosotros es que si son tus alumnos y van a perder, revisás y lo corrigió otro, lo revisás porque, bueno, para dar la cara después ante el alumno. Pero no es verdad que lo corrige un tribunal, lo corrige uno. Pero es que además, si es escrito y está mal corregido, el alumno puede apelar. Bueno, usted dice, eso es una pavada. No, eso son decenas y miles de horas de clase perdidas al año. Porque armar los tribunales de exámenes es de una complejidad enorme, y más cuando la gente trabaja en varios centros, y además significa que hay que terminar las clases antes porque no hay días para poner los exámenes, porque los profesores tienen que tener muchísimos tribunales. Y entonces uno dice, pero es que yo estudié en Europa 6 años, las únicas veces que tuve tribunal fueron para la tesina de teología y para la tesis doctoral. Todos los exámenes de universidad me los corrigió mi profesor de curso. Y funciona el sistema, y no se cae el mundo. Y yo no sé si te corrige mal el profesor que se hace porque nunca peleé ninguna nota, pero me imagino que habrá algún mecanismo. Pero nosotros seguimos teniendo tribunales, y ningún otro país de la vuelta tiene tribunales. ¿Por qué? Y porque así fue siempre, así siempre se hizo. Y a la gente le cuesta entender que pueda ser diferente. Otro modelo que tiene que ver con el siglo XIX es el enciclopedismo, que en el siglo XIX por lo menos tenía un fundamento ideológico. Ponían un montón de materias, que por supuesto no eran 13 o 14 como ahora, un montón de materias, en aquella época eran 5 o 6, y la gente, por supuesto, estaba basado en la memoria, la gente aprendía y repetía. Y eso le daba un cierto lustre de cultura general, mayor o menor, según fuera el alumno, y
Pero se decía, bueno, es importante que el alumno sepa todas estas cosas. Se valoraba mucho el conocimiento y los datos que se aprendían. No era unánime. Los jesuitas del siglo XIX estaban furiosos porque el modelo jesuítico de la orden era completamente distinto, y no era enciclopédico, sino que había que ir aprendiendo bien las materias y recién después aprender otro. Y había un jesuita que decía que este modelo, lo decía en el siglo XIX, imagínense ahora, lo único que formaba era una cofradía de enterados. Se enteraban que había historia, que había geografía, que había literatura, es decir, pero aprender, como tenía el modelo clásico, no aprendía nada, pero se enteraban. Imagínense ahora, nosotros tenemos un ciclo básico con 13 y 14 asignaturas en la semana. ¿Cómo podemos? Y además de eso, ni siquiera creemos ya en que un alumno tiene que aprender todos esos conocimientos. Entonces decimos que lo que importante son las competencias, que lo importante son el que aprendan el método científico. ¿Y por qué se lo enseñamos en 5 asignaturas diferentes? Si el método científico es el mismo. Pero ¿quién saca hoy una asignatura? ¿Quién se anima a sacar una asignatura? Al contrario, se agregan. El bachillerato en la reformulación 2006... tenía 7 asignaturas el sistema anterior, el 76. El actual tiene 9. Agregaron 2 más. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto en qué afecta? Y por lo pronto que cada materia tiene una medida de 3 horas semanales. Y que un profesor, para parar la olla y poder vivir, tiene que dar 45 horas de clase semanal. Y eso significa 10, 15, 18 grupos, y eso ¿saben cuántos son? 500, 600 alumnos a la semana. ¿Y ustedes creen que una persona puede seguir a 500 o a 400 alumnos y tener un vínculo personal educativo? ¿Y ustedes saben lo que eso significa el profesor sábado y domingo corrigiendo escritos? Y además, realmente, y muchísimos profesores lo hacen muy bien. Y no lo digo por demagogo, es verdad, hay profesores que lo hacen muy bien, pero es un esfuerzo terrible. Uno dice, pero eso rinde frutos. Entonces, claro, pero ¿cómo es nuestro sistema? ¿Cómo se organiza? Que cada asignatura es un mundo aparte y tiene su inspección. ¿Y quién hace los programas? Las inspectoras o los inspectores de la asignatura, y que miran su asignatura. ¿Y cuándo se ve la globalidad? No, lo otro es una lucha de poderes, y es así. ¿Cómo se hace un programa? A ver qué inspección tiene más peso a la hora de pelear para que tengan más horas o menos horas. Yo cuando hacía la secundaria, teníamos música 1 hora a la semana. Muchos de acá lo deben haber tenido 1 hora a la semana. Y teníamos una profesora que queríamos muchísimo, pero que era malísima. Pobre. Pero yo entendía, porque ella lo único que hacía, la tuve 4 años además, ¿no? Te decía que te pararas y que dieras la lección. Y bueno, ahora pasa el otro. Y yo ahora después, cuando fui profesor, digo, y ella estaba en el escritorio siempre escribiendo. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer? Las libretas. Si esta mujer tenía 30 y pico de grupos, de 1 hora a la semana, obvio, aprovechaba la clase para hacer las libretas, que por supuesto hay un culto a la libreta, que si no está completa parece que se acaba el mundo. Y esta mujer aprovechaba la clase, uno hablaba y ella hacía la libreta. Terminaba de hablar, te ponía la nota y ya estaba. Y yo lo entiendo, es que era una forma de sobrevivir. ¿Cómo iba a dar clase además? ¿Quién le iba a pedir que diera clase con 1 hora a la semana? Porque además, literalmente, era la madre de un compañero mío. Yo sé que trabajaba, tenía todo nuestro colegio y todo otro colegio y no sé cuántas horas en el público, porque tenía que mantener la casa. Entonces, esas cosas afectan la calidad educativa. Porque estamos enseñando un montón de cosas que no se aprenden y no estamos enseñando las básicas. Y entonces cuando las pruebas PISA a los 15 años les ponen pruebas en matemáticas, en lengua y en ciencias, que además, si ustedes conocen el formato, es todo lo que intentan, como es para todo el mundo, son situaciones problemáticas que el alumno tiene que resolver, o sea, tiene que haber incorporado ese conocimiento y poder utilizarlo, aplicarlo. Claro, pero si ese alumno estuvo bombardeado con miles de cosas y de exámenes y de escritos y de cosas, pero no aprendió, las materias fundamentales no las tiene. Los ejes que son matemáticas y lengua no los tiene. Entonces, el sistema no funciona. Y por eso chicos de clase media, que uno diría que eso es lo que decíamos, la franja de favorables, en públicos y privados, no aprenden suficientemente porque el sistema es malo.
porque no enseña bien. Ni que hablar, cuando uno dice, ¿qué es lo que enseñamos? Fíjense, otra singularidad uruguaya. Además, nosotros creemos que la singularidad siempre es un signo de honor, y no, hay singularidades que honran y otras que no honran nada. Este país es el único país que tiene separado idioma español de literatura, que por supuesto tiene profesorados diferentes, que tiene inspecciones diferentes y que son mundos divorciados completamente. Y entonces, claro, ¿qué hace idioma español? Enseña gramática. Y los programas, mucho peor que antes, son pura gramática. Y entonces, ¿cómo van a aprender a escribir si no escriben? Y después, cuando llegan a literatura, el modelo que ha habido acá es la crítica literaria, no el escribir. Entonces, lo que uno, y eso ya no lo hacíamos así, aprendíamos el análisis y analizábamos, pero nunca aprende a escribir. Aprender a escribir bien, a exponer un texto, es decir, pero es que no está funcionando. Yo a veces les tomo el pelo a las profesoras de idioma español y les digo, a ver, ¿qué están enseñando? El sintagma nominal. Yo digo, a los 15 años. Digo, yo tengo un doctorado, no sé lo que es, debe ser tan importante, porque yo nunca supe lo que era y seguí adelante. ¿Será tan importante enseñar el sintagma nominal? Pero digo yo, y uno dice, no, es importante. A los de quinto de primaria les enseñan, como es ahora, el sujeto léxico. Digo, yo no tengo ni idea de lo que es eso. ¿Será tan importante? No sabés que los chicos lo captan. Sí, pero ¿cuánto tiempo perdiste en explicar eso que no sirve para nada, en realidad? Que escriban. A escribir solo se aprende escribiendo. Las viejas redacciones, la vaca. Bueno, escriba la vaca, pero y que te corrijan. Es que no hay otra manera de aprender. Y no es que uno dice, eso es lo fácil. No. Si uno va a la didáctica del inglés, es mucho más eficaz. Y es eso. Yo de viejo, porque el colegio queríamos que fuera bilingüe, me tuve que poner a estudiar inglés. Y di todos los exámenes internacionales. En diciembre pasado salvé el Proficiency. En medio del trabajo, y de viejos, ustedes saben que ponerse a estudiar es mucho más trabajo cuando son chicos. Pero eso me permitió, los últimos 6 años que estuve yendo a clase de inglés, me llevó 2 años cada examen porque daba su trabajo, ver que los ingleses siguen llamando a las redacciones, no les llaman producción escrita. La producción es una redacción. Toda la vida ha sido una redacción. ¿Por qué digas una producción escrita? Porque ha entrado una cosa que es empezar a intelectualizar las cosas. Y eso no ayuda a la educación. A leer, los ingleses llaman reading, leer, ya está. Y además no te enseñan gramática, solo cuando la necesitas. Te explican lo que es un adverbio cuando tú usas mal los adverbios, y ahí te dicen, mira, un adverbio, bueno, en el caso del español, no tiene género ni número. ¿Ves? Que no podés decir que estoy medio cansada, no, que estás medio cansada. Ahí te lo explican ahí y te lo aplican. Pero no te enseñan de memoria para que después te lo olvides y nunca lo apliques. Y nosotros no, enseñamos la gramática y se olvida todo, Es notable. Pero entonces, eso es lo que hay que empezar a cuestionarse. Eso es lo que hay que empezar a cuestionarse en este país. Y uno dice, ¿cómo? Vino la reforma Rama y yo, gracias a Dios, estuve fuera del país durante todos los años de la reforma Rama, entonces no soy cómplice de ni siquiera de haberla apoyado intelectualmente porque no estaba. Y tenía cosas, supongo que de todo. Pero había algo que decía, tiene que haber menos materias. Bueno, fue un pecado mortal aquí, ¿no? Terrible. Y uno dice, bueno, si no quieren juntar a los de historia y geografía, que no los formaron para dar historia y geografía, que es algo que en Francia se da hace décadas, pero bueno, y que estoy seguro que en primer liceo, yo nunca estudié geografía, pero podría dar el programa de geografía perfectamente, porque uno que es docente, no digo que lo dé el de matemáticas, pero el de historia, que usa la geografía todo el día, se pone a estudiar un poquito y puede dar geografía en primer liceo. Yo no digo en tercero de bachillerato, pero bueno, lo que hacen los Estados Unidos es que, según el año, ponen distintas asignaturas. No ponen todas todos los años. En el high school norteamericano, un año tienen biología, otro año tienen física, otro año tienen química, pero lo tienen todos los días, lo tienen muchas horas a la semana y lo aprenden en serio. Nosotros tenemos un poquito de cada uno, Entonces no aprendemos ninguna. Y además el profesor multiplica el número de alumnos y no puede hacerlo. Entonces,
Ese es el tipo de cosas que uno dice que hay que cuestionarlas. Y en Uruguay es difícil, pero plantear el no estar de acuerdo. Y esas son las cosas que tienen paralizada a la educación en el Uruguay, que no pueden verlo de otra manera. La escuela primaria, seguimos teniendo 4 horas diarias, igual que hace 40 años, que hace 80 años. Yo no digo que tiene que haber 8 horas, ¿eh? En Europa no tienen 8 horas los chicos. Lo que está claro es que ahora en 4 horas tienen muchísimos más programas que dar que los que tenían hace 40 años o hace 80. Porque ahora se pretende que la maestra, en esas mismas, que no son 4 horas, por supuesto, que es agregar el recreo y la entrada y el comedor y el no sé cuánto, es decir, que en esas mismas horas también haya educación física, haya música, haya computación, haya educación ambiental, haya educación sexual, haya... Digo, pero, ¿y entonces cuándo se enseña matemáticas y idioma español? ¿Cuándo? No pueden. Pero además, las maestras, ¿se les da formación para enseñar todo eso? No, Lo que tienen, y no digo ya todas esas materias, la carga horaria de matemáticas y de idioma español en el instituto normal es bajísima. Entonces, no es que salen y que dominan. Como si lo hacían en el modelo, porque era funcional y funcionaba, 60 años atrás. Mi madre solo hizo primaria en Rocha y tiene 83 años y puede leer el Quijote como se lo leyó el año pasado entero. Y por supuesto escribe sin ni una falta de ortografía. Y solo hizo primaria, y su padre era analfabeto, no venía de una familia intelectual, no había libros en su casa, su madre habría ido a la escuela nada más, y su padre era analfabeto. Pero la escuela fue funcional y sacó a esa niña de eso y la hizo por lo menos saberse manejar en la vida. Y puede corregirle a mis nietas, a mis sobrinas, que ven con ellas, corregirle las cosas que escriben mal. Bueno, hoy no pasa eso. Entonces, y no es porque no se pueda. Es que una cosa es tenemos que pensar la realidad y responder a esa realidad. Hay un amigo mío que dice una frase con esto, que dice: yo tengo mis ideas claras, no me las confundas con hechos, ¿no? Bueno, ese es un lema que en los hechos utiliza muchísima gente. Y entre los educadores, impresionante. O aquello de: mi teoría es buena, si la realidad no se adapta a ella es problema para la realidad, ¿no? Es decir, y eso pasa mucho. Y en la educación hemos estado sometidos a modas y modas y modas que han destrozado la educación. La han destrozado. Entonces, el país tiene que decir: no, vamos a liberarnos de una cantidad de cosas y vamos a empezar a pensar las cosas de otra manera. Y para eso se necesita realmente que haya una conducción diferente, donde no esté todo atomizado, que cada materia decide lo que hace y lo que da y lo que no da, etcétera, sino y que tampoco esté atomizado el sistema, porque aquí no es que haya un consejo que se encargue de todo, no, es que está el consejo de primaria, el consejo de secundaria, que son mundos divorciados. Mundos divorciados. A mí cuando me hicieron director académico del colegio, yo no había trabajado nunca con primaria, de las cosas que vi en otros lados es que había documentos únicos de lengua. En Argentina lo vi en un colegio desde inicial hasta bachillerato. Y entonces cuando vine al colegio dije: bueno, vamos a hacer un documento único de lengua, un documento único de matemáticas. Bueno, ahí por ejemplo los profesores de matemáticas descubrieron que el programa de sexto de primaria era igual que el de primero de ciclo básico. No lo sabían. Pero las maestras de sexto tampoco sabían que al año siguiente iban a dar el mismo programa. No lo sabían, en el mismo colegio. Porque como también las instituciones privadas reproducen el sistema público, que está separado, entonces no tienen conocimientos. Entonces, hacer el trabajo, decir, no, uno tiene que ir a buscar los programas, como pasa con ahora con el internet, uno tiene la ventaja de ver los programas de otros países, y uno ve matemáticas desde inicial hasta bachillerato. Y ciencias sociales desde inicial hasta bachillerato. Entonces hay continuidad. Acá hay divorcio, total. Entonces, esas son las cosas que decir: no, y esto no es una cosa buena, y lo podemos cambiar, y lo podemos hacer diferente. Porque además, el Uruguay tiene unas ventajas comparativas enormes. Cuando la gente dice: nosotros estamos mejor que Perú. Sí, pero a ver, para empezar, la educación peruana va mejorando y la nuestra va empeorando. Y en segundo lugar,
Perú tiene una diversidad étnica, cultural, lingüística, que no es comparable con la del Uruguay. O sea, el Uruguay tendría que estar muchísimo mejor que Perú, porque son 3 millones de habitantes, todos más o menos iguales. Entonces, y además de todo, lo decía él al comienzo, nosotros cuando se hacen las pruebas PISA, no tenemos en cuenta que un 30% de los chicos de 15 años no están en el sistema. O sea que si nosotros hiciéramos pruebas PISA del 100%, digamos, estaríamos muchísimo peor, en la tabla, mucho peor de lo que estamos. Porque solo estamos testeando el 70% de la edad, de esa edad. Mientras que Chile, con todos los líos que tiene líos de crecimiento, pero Chile tiene el 100% de los alumnos de 15 años dentro del sistema, el 100%. Pero nosotros tenemos el 70%. Entonces, claro que hay que decir, basta, y además podemos hacerlo distinto. Y no tenemos que pedir que lo hagan como cuando nosotros estudiamos, no. Lo que tienen que hacer tenemos que hacerlo bien. Y para eso hay que aprender y hay que mirar. En todos lados hay errores, en todos lados hay cosas buenas y en todos lados hay cosas malas. Pero hay mucho bueno para aprender en otros lugares, que lo están haciendo mucho mejor. Y en eso hay que tener una actitud fundamental, que es la humildad. La humildad es decir, si el inglés enseña mejor que el español, pues tomemos las características del inglés. Si a ellos les resulta, si funciona. A nosotros nos pasó en el colegio que los chicos estaban escribiendo mejor en inglés que en español. Yo dije, ¿pero esto qué es? Y sí, porque en inglés la didáctica es mejor que la del español. Entonces empezamos a adoptar eso al español. Tuvimos una carpeta de composiciones semanales, acá todo el mundo tiene que escribir, y hay que escribir 150 palabras, no, más no, entre 150 y 180, como te dicen en inglés, no, ni más ni menos, y tiene que ser de tal manera, y con tales características, y ahí empezamos a mejorar la situación. ¿Sí? La humildad es fundamental si uno quiere mejorar las cosas, y si nos seguimos creyendo que es la Suiza de América, estamos perdidos, porque no lo es. Entonces, y no es solo los problemas socioeconómicos y la inseguridad y la droga, que por supuesto existen y en unas maneras que nosotros no estábamos habituados y que nos tienen que preocupar mucho. Pero hay un tema didáctico, hay un tema pedagógico, hay un tema curricular que tenemos que estar dispuestos a cambiarlo. Y eso significará que hay materias que desaparecen. Sí, algunas materias van a desaparecer. Yo no he visto como materia obligatoria astronomía en ningún lado. Y en Uruguay seguimos teniendo astronomía, que le cambiamos el nombre. En el siglo XIX era cosmografía, ahora es astronomía. Estamos remodernizados. Y por supuesto no hay quien aprenda donde hay una estrella, ¿no? Es decir, porque es todo puras fórmulas. En otros lados o se da en física o es una materia optativa. En un colegio de Estados Unidos que estuve, el profesor favorito del colegio era el de astronomía. Porque como su materia era optativa, además sería muy bueno, pero el hombre, claro, se mataba porque sabía que si nadie la elegía no había trabajo, eso estaba claro. Y era el profesor, todo el mundo decía que era el mejor profesor del colegio. Pero es decir, y acá no tenemos profesores, pero existe la materia. Y si el liceo de Tranqueras no hay nadie en 100 kilómetros a la redonda que sepa dar astronomía, lo da el almacenero, no importa, porque la materia existe, o sea que la tienen que dar. Porque si no, ese chico no puede pasar a bachillerato. Esas cosas, ¿no? Es decir, todo igual, todo el país igual. No. ¿Por qué tiene que ser? Un núcleo de materias fundamentales, obligatorias, y después se regula de otra manera. Pero ese modelo de que todo es igual, cuando uno iguala para abajo. Iguala para abajo. Cuando quiere decir, y además perjudica, no es que perjudica a los que son muy buenos, al seminario, que podríamos hacer otras cosas, no, también perjudica a la escuela y al liceo de la zona más pobre del país, porque no le está permitiendo aprovechar los mejores recursos que tiene y sacar lo mejor de... ¿Por qué no? Porque hay una cosa fija. La otra vez salió un artículo en el diario sobre una escuela de una única niña, ¿no? Una maestra para una única niña, que además la habían llevado ahí porque había ido al pueblo a pedirle a los padres que la cambiaran de escuela porque si no cerraban la escuela. Y uno dice, pero además, uno leía el artículo y daba la impresión que la maestra le daba a esa niña exactamente lo mismo que si fuesen 30 alumnos. Y uno dice, no, es que tendría que haberle dado 10 veces más, porque trabajar con uno solo. Pero no,
Por supuesto que estaba de túnica y moña como si fuesen 30, ¿no? O sea, porque había que uniformizar con los niños que no había. Es decir, uno dice, pero esta niña tendría que ser una institutriz. Y por supuesto no mantengas una escuela, mandarle a la institutriz a la casa, que va a ser mucho más barato para el país. Pero no, porque el modelo es ese. Entonces, hay una cosa llamada la parálisis paradigmática, ¿no? Y eso es lo que está viviendo el Uruguay. El modelo está completamente paralizado. Y hay que empezar a cuestionarlo para decir, no, se puede tener una educación de calidad buenísima para el país real que tenemos hoy y no tenemos que tenerle miedo. Entonces creo que hay mucho para hacer, para simplificar, y sobre todo simplificar, decir, ¿por qué hay tantos chicos fuera del sistema? Porque el sistema de ciclo básico expulsa a los alumnos. Un alumno que no tenga con ciertas condiciones, que sea un poquito distinto, sale expulsado del sistema. No puede aguantar 13, 14 asignaturas sentado horas delante. No puede. Y entonces, como la opción es eso o nada, es nada, porque sacaron la escuela industrial, porque como todos teníamos que ser iguales, todos teníamos que ser ciclo básico, se sacó la escuela industrial, entonces el niño queda en la calle, y después cuando llega el momento de que pueda hacer cursos, ahí ya lo perdimos para el sistema, ¿no? Entonces creo que yo tengo una visión optimista, porque soy optimista de por sí, y porque creo que es posible, pero yo lo que me alegro es que por lo menos ahora está quedando obvio de que este sistema se cae a pedazos y que la única manera de tener una buena educación es decir, vamos a pensar en serio en otras formas de hacer las cosas, y hay muchas maneras de hacerlo. Gracias. Bien, escuchábamos la disertación de Julio Fernández, director académico de Colegio Seminario.